Entonces, pues vamos a ver todos juntos las escrituras en Lucas 5, por favor. Lucas 5, y vamos a revisar primero del 1 al 11, ¿ok? Ahí está el lago de Genesaret, ¿ok? Genesaret. Vamos a leer, empezamos, hermano Marco, por favor, Lucas 5, el versículo 1, por favor. Después Lalo, nos vamos así, ¿no? 2, 3, vamos leyendo. Nos vamos haciendo. Luego Miguel, y de ahí nos pasamos con Estela, Juan Carlos, Luz, Raúl, Gaby, y después Pris y así, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice el 1? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. El lago de Genesaret, que también es llamado el mar de Galilea, y así era como lo conocían incluso los gentiles, ¿no? Lago de Genesaret. Hermana Eve, Marco, acá hay lugares, ¿eh? Acá hay lugares en primera y segunda fila. Estaba reservado, los últimos serán los primeros. Adelante, adelante, para que no estén ahí ahí en el cemento. Aquí están los asientos, ¿sí? Y aunque realmente no es un mar, como lo dice la palabra, es un lago, ¿no? Es el lago de Genesaret, pero los gentiles lo conocían como el mar de Galilea, por su gran extensión, ¿sí? Sus dimensiones. Es tan grande que pareciera un mar y además tiene oleaje. O sea, pareciera mar, o sea, es un lago, pero con bastante oleaje, ¿sí? Y es tan grande que, imagínense, toca regiones de Israel, de Siria y de Líbano, ¿sí? Hay 3 compartiendo el lago de Genesaret, y está ubicado 200 metros abajo del mar Mediterráneo. O sea, imagínense, a nivel del mar todavía está 200 metros abajo, lo cual hace que tenga un clima inestable, ¿sí? Donde a veces es muy caluroso y tranquilo, pero de repente llega a tener olas hasta de 2 metros, imagínense, ¿no? Yo creo que hasta los surfistas podrían, ¿no? De repente, cuando hay de ese tamaño de olas, pues irse llevarse la tabla, ¿no? 2 metros, ¿no? O sea, son ya buenas, ¿no? Para ya poder hacer ahí algunas cuestiones. Precisamente, ¿por qué les comento esto? Porque recuerden que en este mismo lago, en este mar de Galilea, ¿recuerdan que el Señor Jesús iba a calmar una tormenta, ¿no? Le iba a hablar y la iba a calmar. Entonces, es por esas características. Constantemente, esa inestabilidad en el clima generaba que hubiera tormentas, que hubiera oleaje, ¿no? Que se pusiera de repente intempestivo, ¿no? El mar. Entonces, vamos a ver ¿qué otro dato hay? Bueno, pues el mar de Galilea es el único lago natural de agua dulce de Israel. Tiene una superficie aproximada, imagínense, 164 a 166 kilómetros cuadrados. O sea, enorme, ¿no? Y de 20 a 21 kilómetros de longitud. O sea, es como de aquí a aquí. ¿A dónde? Al Toreo, seguramente, ¿no? Debe haber 20 o hasta a lo mejor un poquito más, ¿eh? A lo mejor un poquito más para allá. Es enorme, ¿no? Y un ancho de, ¿qué? 4 kilómetros, ¿no? De 12 a 3 kilómetros de ancho y 4 kilómetros de volumen cúbicos. O sea, es bastante, porque además tiene una profundidad de hasta 48 metros, de 44 a 48 metros hacia abajo. Es un lugar increíble, ¿no? Y además es el lago que provee actualmente a Israel de la mayor parte de su agua, ¿sí? Porque es de agua dulce, aunque existen riesgos hoy de que también se salinice esa agua por cuestiones ya, pues, de que lo han ido explotando de más, cuestiones ecológicas, ¿no? Entonces, pero es un lugar maravilloso, ¿no? Un gran mar de agua dulce, ¿no? Un mar de agua dulce, y vemos que ahí el Señor, que le gustaba manifestar su gloria, ¿no? Hacer muchos milagros. Ahí obró muchísimo, hizo bastantes cosas nuestro Señor.
Y una de ellas es lo que ahorita vamos a ver, lo que él decía. Él sabía que había necesidad de predicar, ¿sí? Y va a hablar ahí también y a predicar la palabra precisamente arriba de una barca en el lago, y le va a predicar a todos los que lo van a escuchar. Vamos, acompáñame a verlo. Vamos a ver qué milagros hizo aquí el Señor en esas barcas. El segundo, por favor, Lalo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ya estaban ahí los pescadores lavando sus redes. ¿Qué nos quiere decir? Pues que ya había terminado el momento de la pesca, ¿no? ¿Ok? Y el 3, Eve. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ok, ¿se dan cuenta? Entró en una de aquellas barcas, ¿no? Había varias, pero exactamente la que eligió el Señor era la que le pertenecía a Simón, ¿no? A Pedro, Simón Pedro. Y le rogó que la apartase de tierra un poco, ¿no? Se subió, le dijo, hazla más para atrás, ¿no? Estaba en la tierra, métela un poco al agua, porque desde ahí él se sentó y enseñaba a la multitud. Había una multitud que se acercó a escucharlo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el Señor no cesaba de predicar la palabra. Y después de predicar, ahora sí, vamos a ver nuevamente uno de los milagros más impactantes que ha hecho el Señor. Impactante para los apóstoles también, para los que estaban ahí, pero principalmente para algunos de sus apóstoles que ya estaban ahí en ese momento, pero principalmente para el dueño de esa barca, para Pedro. ¿Y qué dice el 4, Miguel, por favor? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Okay. El 5, Gaby. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Vamos así se titula precisamente. Perdón que es que me impactó a mí también esa palabra cuando lo estaba escribiendo, por eso elegí que se llamara así. Mas en tu palabra echaré la red. Guarda ese detalle, ahorita vamos a seguir leyendo. Ya estamos en el 5, ¿verdad? ¿Ya leíste el 5? Sí, Vamos para el 6. Bueno, me voy a parar aquí en el 5. ¿Qué dice? En tu palabra echaré la red. Ellos... Perdón, denme un segundo. Pedro estaba haciendo una declaración hermosa, porque él sabía precisamente qué había pasado. Ya habían, como yo les decía, estaban lavando las redes, ¿no? Ya habían terminado. Y Pedro le dice, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Podemos ver cierta incredulidad, ¿no? De Pedro, así como, pero maestro, si ya estuvimos toda la noche y no hubo nada, ¿para qué vamos a volver a echar las redes, ¿no? Nada hemos pescado, le dice, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sabemos que Pedro lo decía, pues a eso se dedicaba, ¿no? ¿Cuál era su oficio? Pescador. Entonces él sabía que no había habido buena pesca. Seguramente a lo mejor no era la primera vez que le sucedía, ¿no? Ya me la sé, Señor, pues ya para qué, ¿no? Es a lo que él se dedicaba, es lo que él sabía. La experiencia de Pedro en ese oficio le impedía pensar que quizá volviendo de nuevo, mar adentro habría un resultado diferente, ¿no?
De hecho, pues no, yo soy un pescador ya de muchos años. ¿Para qué? Como diciendo, ¿para qué, Señor? ¿No? Y seguro, pues ya se sentía a lo mejor, ya cuando había vivido eso en algunas ocasiones anteriores, seguramente se resignaba, ¿no? Nada más. Sabía que lo único que quedaba era, pues no hubo pesca, ¿no? Vámonos, lavemos las redes y regresemos mañana a ver si hay una mejor suerte, ¿no? Pero esta vez, amados, Pedro va a decir una de esas frases que seguramente hemos pronunciado nosotros también, ¿no? Cuando las cosas no se dan como nosotros las planeamos, ¿no? Pues a lo mejor decimos, ¿y para qué? ¿No? ¿Y como para qué seguir? ¿Para qué hacer esto, no? Cuando por nuestra propia experiencia vemos que pues no deberían las cosas quizás no van a salir, ¿no? O porque no están saliendo como lo planeamos, decimos, pues ¿para qué seguir, no? Es infructuoso, ¿no? Esto no va a suceder. A veces no podemos creer que las cosas puedan tener un mejor resultado que supere nuestras expectativas, ¿no? No, yo creo que ya para qué. No hay que seguirle. Imagínate cuántos negocios no hemos cerrado, cuántas personas hemos dejado a veces hasta de conocer, cuántas oportunidades hemos dejado de experimentar o a cuántas personas hemos dejado de compartirle la palabra por cierta incredulidad que luego se genera en nosotros, ¿no? O porque le hacemos más caso a nuestra experiencia o a nuestra intuición, ¿no? No, yo creo que eso no, por ahí no va. Muchas veces seguramente nos ha pasado, ¿no? Por cosas que pasan en nuestra propia mente, ¿no? O de nuestra propia carne y que nos dicen, no, ya no eches la red, pues ¿qué caso tiene? Amado, nos hemos perdido a veces de situaciones o personas que podrían habernos sorprendido, como fueron sorprendidos ellos, por nuestras propias creencias o porque creemos que podemos pronosticar nosotros, ¿no? Y nos perdemos de ser maravillados. Amado, imagínate si Pedro no hubiera entrado nuevamente al mar, si no hubiera obedecido lo que le dijo el Señor. Imagínate si no hubiera querido ser parte de esa idea que para Pedro parecía locura, ¿no? Que el Señor le estaba proponiendo. Porque seguro para ese momento en el que el Señor le dijo a Simón Pedro que bogara, ¿no? Mar adentro, pues ya estaban por irse, ¿no? Ya nos vamos. Ya estaban doblando las redes, ¿no? Ya limpiándolas para ya irnos. Pero el haber hecho como el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿sí? Aún con su incredulidad, aún creyendo así como, pues bueno, ¿no? Le iba a permitir a Pedro ver uno de los milagros más maravillosos que jamás se hubiera imaginado, ¿no? Y así lo dice el versículo 6. Ahora sí, por favor. Ahí nos quedamos, ¿no? Sí. En el 6. ¿Qué dice el 6? Fíjense. ¿Quién sigue? Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Así es, ¿se dan cuenta? Por haber hecho como el Señor le pidió, pudieron ¿qué? Encerrar una gran cantidad de peces, ¿no? Gloria a Dios. Qué milagro tan maravilloso realizó nuestro Señor Jesús para mostrar a Pedro y a sus discípulos, los que estaban ahí, ahorita vamos a ver quiénes nada más, quién era Él. Un acto que parecía imposible, ¿no? Algo que seguramente ya que lo vieron, que el Señor lo hizo posible, no podían dar crédito, ¿sí? ¿Cómo es que salieron tantos peces si no había habido nada, ¿no? Veían ellos algo que no era lógico, ¿no? Saltaba fuera de la lógica, ¿sí? Tal cantidad de peces que hasta la red se rompía. Y aquí, fíjense, aquí donde dice hasta la red se rompía, vamos a ver otra señal que el Señor estaba haciendo para dejarnos dos
2 mensajes más, aparte de el mensaje de su gran poder y de quién era Él, está dándoles también 2 mensajes a ellos. Aparte del mensaje para que ellos creyeran quién era Él, iba a dejar 2 más. Y aquí están, fíjense. En la siguiente lámina dice, el primero, que el Señor no es deudor de nadie. Y el segundo es que las redes en ese momento no resistieron, ¿no? Y se rompieron. El Señor, si se fijan, ya le había pedido, ¿qué? Prestada, ¿no? A Pedro, la barca. Le dijo, oye, se subió a su barca y le dijo, boga mar adentro, ¿no? La necesito para predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Y qué creen que iba a suceder? El Señor había sido una mala pesca, una pesca infructuosa, ¿no? No habían sacado nada. Pero ahí el Señor, ¿te das cuenta cómo le iba a pagar? Con creces, con algo maravilloso, lo que nunca en su vida habían recibido, iban a recibir. ¿Te das cuenta? Por eso yo vi ahí y dije, el Señor no es deudor de nadie. El Señor siempre va a pagar con creces de manera sobreabundante cuando se trata de alguien que ha hecho sus propósitos, alguien que ha sido obediente y le ha creído, ¿no? ¿Se dan cuenta? No solo con una gran cantidad de pesos, sino que también que le iba a dar el regalo más grande. Le iba a dar fe a Pedro para que creyera en Él, para que creyera en Jesús. Sin duda, económicamente ese era un gran regalo, ¿no? Por ahí vi en una serie que pues con eso Pedro hasta iba a pagar sus deudas. Y vuelvo a lo mismo, no está en la Biblia, ¿no? Pero si lo imaginamos y decimos, pues seguramente, ¿no? Sabemos que quizá iban al día, los pescadores por lo regular dependen de lo que pescan para cobrar, y entonces ese día iba a llegar, yo creo, con su esposa y le iba a decir, no hubo, pues ahora no hay, ¿no? ¿Qué te doy, mujer? Pues cocina lo que haya, ¿no? A ver qué puedes. Y ese día llegó y hasta sobró, ¿no? Llegó con cantidad que hasta las redes se rompía. Y el segundo, ¿no? Este segundo de las redes que no resistieron y se rompieron, te voy a pedir que lo guardes tantito y el Señor nos lo va a revelar al final de todo el pasaje. ¿Sale? Guarda tantito y vamos ahora, por favor, al 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas, ¿se dan cuenta? Tanto que había que hasta se estaban hundiendo, ¿no? Las barcas. ¿Y el 8? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Aquí está esa otra declaración hermosa de Pedro. Aquí sucedió realmente el milagro más importante, ¿sí?, para el Señor, por el cual el Señor Jesús, yo te diría, al día de hoy sigue ejerciendo su poder sobre la humanidad. De la misma manera, el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue yendo a buscar hombres, ¿sí? Aquí realizó la pesca de un hombre pescador y pecador, ¿no? Pescador y pecador. ¿Cómo era Pedro? Y un incrédulo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Derribó precisamente eso, el escepticismo de un hombre experimentado en su oficio. Quitó ese escepticismo de él al haberle hablado con autoridad, ¿no? Habló con autoridad, con ese maravilloso milagro que hizo. Tocó su corazón y lo llevó a hacer esa confesión de rodillas delante de Jesús y decirle, apártate de mí, Señor, ¿no? Primera confesión, fíjense, aquí hay 2, Primero le dice Señor, lo está confesando, está viendo, se dio cuenta exactamente que Jesús era el Señor, ¿sí? Por eso Pedro cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy
Aquí está la otra confesión muy importante de parte de Pedro. Porque soy hombre pecador. Porque soy hombre pecador. La luz de Jesús, ¿se fijan? Esa luz que generó con ese milagro había permitido, ¿sí? Esa luz le dejó ver a Pedro quién era en verdad. Lo dejó verse a sí mismo, ¿no? Se vio a sí mismo ante la luz de Jesús. Por eso le pidió que se alejara de él, ¿no? Se sintió indigno, ¿sí? No se sentía realmente digno de haber sido elegido para ese momento. Porque era incrédulo, porque no le creía, ¿no? Lo tomó quizá como... Por eso le dice, mas en tu nombre echaré la red. O sea, mas en tu nombre, ¿no? En otras traducciones dice, mas porque tú lo dices, ¿no? O sea, es casi, pues eres tú el responsable, ¿no? Ahora sí que yo voy a llevarlo, pero tú eres el que lo está diciendo. Amén. ¿Se dan cuenta? Un hombre incrédulo y pecador fue lo que se descubrió Pedro que era. Porque hubo ¿qué? Un arrepentimiento, ¿no? Y temor, dice ahí, ¿no? Se llenaron de temor. Fue precisamente lo que el Señor puso en él. Temor, ¿sí? Un temor que se había apoderado de Pedro. Y todo eso fue obra precisamente del Señor Jesús. Como lo dice a continuación, fíjate. 9, por favor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahí está, ¿no? Se había apoderado temor por esa pesca. ¿Quién no iba, no? A irse de rodillas ante él al ver lo que había logrado, algo que nunca en su vida habían experimentado, ¿sí? ¿Y qué dice el 10? Fritz. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ok, estaban con él ya, ¿no? En ese momento Jacobo y Juan, ¿recuerdan? Los hijos de Zebedeo, a quienes también el Señor, dice, ¿no? Había generado a sus ojos, ese milagro, para que ese temor se había apoderado de ellos también, ¿no? Porque estaban ahí con él. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas. Es la primera vez que el Señor iba a utilizar esta frase con sus discípulos. No temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y el 11, María. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. De inmediato, ¿se dan cuenta? El Señor pone el temor y la fe. No solo en Pedro, sino también en todos, seguramente todos los que lo presenciaron. Pero aquí específicamente nos está mostrando lo que estaba sucediendo con Pedro y con los hijos de Zebedeo, ¿no? Con Jacobo y con Juan. La confesión de Pedro, amado, nos muestra que sufrió, ¿qué creen? Me llevó esto a ver el mismo asombro que sufrió Isaías al experimentar la presencia de Dios en el templo, ¿no? En el momento de su llamamiento, ¿lo recuerdan? Cuando Isaías es llamado, cuando usa el carbón, ¿recuerdan? Que un ángel lo toca sus labios con un carbón encendido para purificarlo. Isaías declaró lo mismo. Y es más, vamos a verlo. Isaías 6, 1 al 7, por favor. Vamos a ver Isaías. Fíjense cómo es maravilloso. Es la misma obra que provocó en Isaías la gloria de Dios, la presencia de Dios. Eso mismo, fíjense cómo va a hablar Isaías. Muy similar a lo que dijo Pedro. Isaías 6, del 1 al 7, por favor. O quien siga, la hermana Rita o hermana Andrea, así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus palos llegaban al templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Este llamamiento de Isaías al estar ante la presencia de Dios le reveló que era ¿qué? Él dijo: soy muerto, ¿no? Soy hombre muerto. O sea, pecador, ¿no? La paga del pecado es muerte. Un hombre pecador es un hombre muerto, ¿sí? A igual que dijo, como lo dijo Pedro, ¿no? Soy pecador, Señor. Y que aún dice, siendo sus labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, dice, sus ojos habían visto al Rey. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Él no se sentía tampoco digno como Pedro, habiendo sido revelada su condición de pecado delante de Dios, ¿no? Igual, nuevamente, la luz de Dios, esa luz, en Isaías le reveló su pecado. ¿Quién era, no? Hombre de labios inmundos, y que habitaba al lado de un pueblo de labios inmundos igual. ¿Sí? Al igual que Pedro, amado. El Señor también en este momento, se fijan, una vez que reconoce su pecado, se reconoce pecador, también lo va a reivindicar, al igual que está haciendo, que va a hacer con Pedro, ¿no? Y le dice: no temas, yo te haré pescador de hombres. No temas, levántate, ¿no? Pedro cayó de rodillas, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En la conversión verdadera de un hombre debe de reconocerse pecador, arrepentirse y caer de rodillas delante del Señor, reconociéndolo. ¿Ok? De esta misma manera, se fijan, sucedió con Isaías, sucedió con Pedro, pero el Señor a ambos, ahí mismo, los limpia, los reivindica. En el caso de Isaías, con un carbón, ¿no? Tomado de unas tenazas y tocando los labios. Un carbón encendido, con eso tocó los labios de Isaías, quitando, dice, su culpa y limpiando su pecado. ¿Okay? Limpiando su pecado. Una vez limpio también Pedro, ¿qué fue lo que limpió a Pedro, amado? El haber creído, el haberse arrepentido y confesar que era un hombre pecador y que estaba creyendo en el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Y ese arrepentimiento y fe es lo que precisamente utilizó el Señor. ¿Para qué? Para que Pedro fuera limpiado y que además fuera llamado ¿a qué? A una comisión como la de Isaías, ¿no? Isaías en ese momento estaba también siendo llamado para ir a hablarle al pueblo, a ese pueblo que él decía, pueblo de labios inmundos, ¿no? En el que él habitaba. De igual manera, Pedro sería llamado a profetizar al pueblo, a hablarle al pueblo de Dios del evangelio de la gracia, ¿sí? Ahí estaba también siendo comisionado, no con fuego a lo mejor de un carbón, pero sí con el fuego purificador de Dios, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él. Al usar Jesús, ya no como tocar los labios de Isaías, Jesús usó sus propios labios para decirle, ¿no? Que no temiera. No temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí se dan cuenta qué similitudes tan claras
¿no? Isaías por un lado, sintiéndose igual ante la presencia del Señor en un llamamiento en el cual tenía que ser purificado. Y Pedro, de igual manera, sintiéndose hombre pecador de rodillas, recibiendo la purificación del Señor Jesús por medio de sus propios labios y de su propia confesión también, ¿no? La propia confesión de Pedro que lo llevó a ser limpiado, a ser purificado para esa comisión tan grande que iba a tener Pedro, ser pescador ahora de hombres. Amado, el mejor entrenamiento de su vida venía después de ahora. En ese momento el Señor ya iba a tomar a Pedro y también ya estaban ahí, ¿no? Juan y Jacobo, para ser entrenados y ser pescadores de hombres, ¿no? Iban a encontrar el mejor oficio que hubieran podido imaginar, lo mejor que podían desarrollar en su vida. Ellos, por herencia, muchos eran pescadores, ¿no? Zebedeo era pescador y Jacobo y Juan también, ¿no? Entonces, era por lo regular, los padres a los hijos le heredaban el oficio, ¿no? Esta vez, el oficio que les iba a dar ese señor que estaba ahora delante de ellos, contratándolos, digámoslo así, era mucho mejor y más grande de lo que ellos hubieran imaginado en toda su vida, ¿no? Y dice el 11, ¿qué dice el 11? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Sí, lo dijo Maribel. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amado, en ese momento y de manera inmediata, llevaron las barcas a tierra, dejaron todo, ¿sí? Dijeron adiós, las redes, las barcas, todo, y lo siguieron de inmediato. Yo te diría, amado, ese es el verdadero significado de entregar tu vida al Señor, de entregar tu vida a Jesús, dejar atrás todo lo que eras, todo lo que éramos antes, dejarlo atrás. Yo no veo a los discípulos resistiéndose, ¿se dan cuenta? Diciendo, híjole, no, yo no puedo dejar mi profesión, ¿no? Si yo soy pescador, es lo único que sé hacer, ¿no? De aquí es de donde yo como. O decir, bueno, te sigo, pero déjame llevarme unas redes, ¿no? Por si acaso, ¿no? Tráete una red, ¿no? Porque no vaya a ser que con él no vayamos a comer, ¿no? O sea, que falle su proyecto, ¿se dan cuenta? No, por si acaso, tráetelas, ¿no? No. Yo los veo, como dice la palabra, dejándolo todo, le siguieron. Todo, amado. El arrepentimiento y la fe, ¿se dan cuenta? Fueron puestos en ellos para verse de frente también, ellos, ante la gloria de Dios en Cristo Jesús. De esa misma manera, amado, ese arrepentimiento y esa fe nos deben de llevarnos a nosotros también a seguirlo a Él, ¿sí? Debemos de vernos así delante de Él. Debemos de reconocernos hombres pecadores, hombres de labios inmundos, ¿sí? Habitando en la inmundicia del mundo, y llegar a caer de rodillas delante de Él, confesándolo y diciéndole, eres del Señor, apártate de mí porque soy pecador, ¿sí? Reconocer quiénes somos, amado, y de la misma manera decidirnos a entregar nuestra vida, así como lo hicieron ellos, a entregar nuestra vida sin estimar nada de la vida anterior. Nada podemos estimar más valioso de lo que tenemos o teníamos anteriormente que la nueva vida que el Señor está proponiéndonos, la nueva vida que Él tiene para nosotros. ¿Se dan cuenta? Nada puede ser más valioso, ni nuestras redes antiguas, ni nuestra antigua manera de vivir. Cualquier cosa en nuestra antigua manera de vivir no es nada más valioso que lo que el Señor tiene para nosotros. Porque yo te voy a decir algo,
esas redes antiguas que hemos tejido, ¿no? Es que son mis redes. Los pescadores hacían sus redes, ¿no? Y las hacían resistentes, las hacían lo mejor posible con el espacio para que no se salieran los peces, ¿no? Para que su trabajo tuviera fruto. Y todos hacemos lo mismo. Todos vamos a lo largo de nuestra vida buscando hacer un patrimonio, buscando generar nuestro trabajo, ¿no? Todo. Y hablando de las cosas del mundo, pues nos vamos amoldando al mundo, ¿sí? Nos vamos haciendo parte de esas redes, ¿no? Vamos siendo parte del mundo porque así está el sistema, nos volvemos parte del sistema, ¿sí? Pero esas redes, amado, que tenemos, te voy a decir algo, como dice ahí, se deben de romper, como las redes que ellos usaron para capturar la pesca milagrosa. Una vez que el Señor hace precisamente su obra sobre ti, esas redes se rompen. Se rompen. ¿Te das cuenta? Esas redes se van a romper. Y así es como quiero terminar precisamente, diciéndote que el Señor te va a dar nuevas redes. El Señor te dará nuevas herramientas en tu vida para una nueva forma de vida, ¿sí? Y te lo voy a mostrar ahorita a través de la palabra con este segundo mensaje que teníamos ahí pendiente, ¿no? Este otro mensaje. Las redes en ese momento no resistieron y se rompieron, ¿no? Aquí nos lo revela el Señor, así como lo mencionó el versículo 6. Y habiéndolo hecho, cuando hicieron lo que Él les dijo, echen las redes, boga mar adentro, echa las redes, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía, su red se reventaba. Amado, esas redes las debemos dejar, porque las redes que el Señor nos va a dar son más poderosas que las que nosotros tengamos actualmente. Así las hayas hecho como hayan sido, con todo, no, yo las aseguré, no, esto es lo que yo he logrado hasta hoy. ¿Qué crees? Eso se rompe. No tiene el poder para resistir todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que dejar de confiar en las redes que hemos tejido nosotros, ¿sí? En nuestras propias fuerzas, en que nosotros tenemos lo que hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo. Sí, quizá, pero lo que puedes llegar a lograr es gracias al Señor y a su poder. Nuevas redes te puede dar Él, al igual que lo hizo con otra pesca milagrosa. Hay otra pesca milagrosa que Juan capturó en su evangelio. En el evangelio de Juan está, que no es la misma que nos muestra Lucas, ni Marcos, ni Mateo. No está en los evangelios sinópticos, sino una que el Señor haría después de su resurrección. Vamos a Juan 21. Vamos a Juan 21, por favor. Y te lo voy a leer yo. Del 21, de Juan 21, del 1 al 11. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias es el mismo mar. También se le conoce el mar de Galilea. También ahí está la región de Tiberias. Entonces era el mar de Tiberias, el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Es el mismo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Se dan cuenta? Nuevamente una situación similar.
nuevamente una situación similar. Como muchos de nosotros, es posible que podamos seguir viviendo. Nuevamente, si el Señor así lo considera, nos puede llevar nuevamente a una situación como la que como nos sentíamos el día que lo conocimos, el día que puso arrepentimiento en nuestras vidas. Si el Señor lo considera necesario, ¿se dan cuenta? Lo puede volver a hacer. Aquí está otra vez. No pescaron nada. Y para seguir, porque ya no dejé que leyeran ahora por favor el 4, el de Juan 21. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ok. ¿Y Elba? Y le dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y agarréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y 7, Efraín. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: hey Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y le echó al mar. Se echó al mar. ¿Se dan cuenta? Aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, que estaba presenciando eso, le dice a Pedro: es el Señor, ¿no? Simón Pedro, cuando oyó, se ciñó la ropa porque ya se había despojado y se echó al mar, ¿no? Y los otros discípulos, voy en el 8, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pero pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. No estaban tan lejos, ¿no? Entonces arrastraron desde ahí las redes y las trajeron. Y en el 9 dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Se dan cuenta? Aquí está la segunda pesca milagrosa, amado. Igual de maravillosa que la que vimos en Genesaret, ¿no? La primera, ahí mismo en Genesaret, ahora. Pero ahora, ante la presencia de 7 de sus discípulos. Ahora vemos a Pedro sacando 153, que dice, grandes peces, ¿no? En la otra decía que eran muchos peces, no decía de qué tamaño. Pero ahora eran grandes peces, 153, y aquí sí revela el número exacto. Y dice: y aún siendo tantos, la red no se rompió. Amado, aquí está. ¿Te das cuenta? Esta red era diferente. Ahora el Señor les daría un poder en una red diferente, con la cual ahora sí iban a poder ser pescadores, pero pescadores de hombres. Esta red se las dio hasta después de ¿qué? De haber sido discipulados, ¿sí? Ya habían sido discipulados por el Señor durante 3 años y cacho, ¿no? Más de 3 años estuvieron con el Señor durante todo su ministerio. Y cuando Él ya había recibido un cuerpo perfecto, después de su resurrección, regresa con ellos, ¿no? Se vuelve a aparecer ahora a 7 de los discípulos, dándoles ahora esas nuevas redes y mostrándoles que pronto iban a recibir el poder del Espíritu Santo. Amado, yo te diría, así, de esa manera que vemos, debemos de confiar en que las redes del mundo que hemos tejido y usado durante años, debemos dejarlas. ¿Por qué? Porque se van a romper en cualquier momento. En el momento que, como Pedro vimos, caigamos de rodillas, ¿no?, ante el Señor y reconozcamos nuestra condición de pecadores.
y estemos dispuestos a seguir al Señor entregándole nuestras vidas. Entregándole, pero en verdad nuestras vidas. Debemos reconocer que muchas veces no hemos entregado nuestra vida a Dios. Decimos que hemos creído, decimos que hemos confiado, pero seguimos guardando nuestras redes. Seguimos sin entregar nuestra vida a Él. Nos resistimos a veces a seguirlo, pensando en que quizá, como Pedro, ¿no? Hijo, es que ese proyecto quizá del Señor no me cuadra, ¿no? ¿Cómo sé que va a tener mejores redes? No lo sabían, nadie lo sabía. Hasta después de 3 años y medio, más o menos, que caminaron con el Señor, que el Señor murió, resucitó, y entonces se volvió a aparecer y les mostró que tenía mejores redes, para sus vidas. ¿Sí? Amado, usemos ahora las nuevas herramientas que Él nos da para ser pescadores de hombres, para seguirlo a Él, para tener una nueva vida, una vida mejor. Toma esas nuevas redes y maravíllate de sus milagros. Cuando le digas al Señor, mas en tu nombre echaré la red. Repíteselo así. Cuando el Señor ponga algo delante de ti, confía en Él, no en ti, no en tus redes, no en tu experiencia, no en las cosas que la vida te ha enseñado. Confía en Él y dile, mas en tu nombre echaré la red. Demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestras vidas, entreguemos nuestra vida para darle la gloria a Él, al único digno. Amén. Gloria a Dios. Levántate, por favor, y vamos a orar antes de despedirnos con esta alabanza. Padre Celestial, amado Dios, muchas gracias por esto que hoy nos has mostrado, Señor. Que tú tienes mejores planes para nosotros, Señor. Quizá hemos vivido una vida que no nos parece mal, una vida que a nuestros ojos, a nuestra experiencia, ante la evaluación del mundo, podemos decir, no está mal. Yo no he sido ladrón, yo no he sido homicida, yo no he sido narcotraficante, yo tengo un empleo honesto, un buen trabajo, busco comportarme bien, entonces yo no necesito algo diferente. Pero amado, aquí pudimos verlo en la vida de Pedro, cómo el Señor tenía algo que era mucho más grande, mucho mejor que lo que Pedro había construido, que lo que Pedro había aprendido, que lo que Juan y Jacobo habían aprendido de su Padre, Señor mío, de su Padre en la tierra. Ahora iban a aprender del Padre que está en los cielos a través del Hijo, quien los iba a discipular. Señor mío, permite eso mismo en nosotros, Señor, que cuando veamos ese milagro, esa situación en la que tú vas a obrar de manera milagrosa, como en la pesca, Señor, que les dejaste ver, cuando tú derribes, Señor, esas redes de nosotros, cuando tú derribes esas ideas que hemos guardado en nuestro corazón por nuestra propia carne, Señor, que no nos dejan confiar, Señor mío, en que tú tienes proyectos mejores, Señor, y queremos, Señor mío, agarrar nuestras redes y volver a echarlas al mar como nosotros creemos, como nosotros consideramos que debe de ser. Señor mío, podamos, cuando veamos lo que tú haces, podamos caer de rodillas
y pedirte perdón y arrepentirnos y decir: Señor, soy hombre pecador arraigado a sus creencias, a las cosas de la carne, Señor, a las maledicencias, a no querer amar a mis hermanos, Señor, a juzgar. Padre mío, todo eso, amado, le fue revelado a Isaías, labios inmundos con los que muchas veces hablamos de otros y los consideramos menos, Señor, que nosotros. Y no podemos, Señor, obedecer tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, con ese carbón encendido como el de Isaías, ser purificados nuestros labios. Con esa pesca milagrosa y tus labios diciéndonos: no temas, no temas. Yo te haré pescador de hombres. Que así seamos purificados, Padre mío. Genera ese arrepentimiento en nosotros en cualquier situación, Padre, que se esté presentando delante de nosotros, que nubla nuestro entendimiento y no nos deja ver, que nos llena de incredulidad. Padre mío, obra grandemente, Señor, y que podamos, como Pedro, decir: mas en tu nombre echaré la red, mas en tu nombre confiaré, mas en tu nombre yo sabré, Señor, y estaré seguro que lo que tú harás es mejor, que tus planes, que tus pensamientos, que tus caminos no son los mismos que los míos, pero son mayores, así como es más alto el cielo que la tierra. Padre mío, pon esa confianza en nosotros, Señor, en cada varón, para que pueda guiar a su familia correctamente y que no le muestre sus deficiencias, Señor, su incredulidad, sino que les muestre, Señor, la fe que ha tenido en ti. Que les muestre quién es el verdadero Señor de nuestras vidas, quién es el poderoso Salvador, quién es el poderoso Mesías que hizo esos milagros y que ha hecho milagros en nuestra vida. Padre mío, sé tú nuestra guía para que esto suceda en la vida de cada uno de estos hijos amados que están hoy aquí reunidos en tu nombre. Oramos y pedimos esto en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.